Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Chiang. Soy investigador del Instituto de Física en el Departamento de Física Experimental. También actualmente soy responsable del Laboratorio de Nanoestructuras Ordenadas del propio instituto. En general, el trabajo que estamos desarrollando consiste en preparar nanopartículas. En general podemos decir que las nanopartículas son pequeños conjuntos de átomos, típicamente a la escala nanométrica, con tamaños entre 1 y 100 nanómetros. Obviamente, el tamaño, la forma, la distribución y el orden o acomodo que pueden tener estas nanopartículas en un sustrato determinan las propiedades fundamentales físicas y químicas de estos compuestos. Por lo mismo, este tipo de nanopartículas tienen múltiples aplicaciones en áreas tan diversas como la física, la química, ciencia de materiales, biotecnología, optoelectrónica y muchas otras. Antes que nada quisiera decirles, por ejemplo, que en los vitrales de las iglesias, esos coloridos vitrales que observamos en las iglesias, contienen nanopartículas. Nanopartículas de metales, por ejemplo de oro, de plata o de cobre, y esas tonalidades están determinadas esencialmente por el tamaño de las nanopartículas y por su forma, como veremos un poquito más adelante. Nosotros, en el laboratorio del acelerador de Peletrón, preparamos ese tipo, digamos, de vitrales por medio de la técnica de implantación de iones. En este caso, lo que hacemos es implantar iones metálicos como oro, plata, cobre, sobre sustratos de sílice de ultra alta pureza, digamos, en los que una vez efectuada la implantación de iones y algunos tratamientos térmicos, empiezan a aparecer estas tonalidades, estos colores muy intensos, por ejemplo este rojo debido al oro o este amarillo debido a la plata. Y todos esos colores, esas tonalidades dependen esencialmente del tipo de metal implantado, de la dosis de implantación, o sea, la cantidad de iones que implantamos en el sustrato de sílice y también por la forma de que pudieran tener esas nanopartículas embebidas en estos sustratos. Aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de caracterización óptica que hacemos de estas nanopartículas. Este es un espectro de una muestra que contiene nanopartículas de plata en sustratos de sílice que se prepararon por medio de la implantación de iones y recocidos en diversas atmósferas. En este caso vemos la gráfica, el espectro de absorción de estos compuestos, de estas nanopartículas, y vemos un pico muy intenso alrededor de los 400 nanómetros. Este pico corresponde a lo que le llamamos la resonancia del plasmón de superficie. Y este pico es como una especie, podemos decir, de huella digital que se asocia sin lugar a dudas a la presencia de nanopartículas, en este caso de plata, de tamaño nanométrico. Ahora, la intensidad, ligeramente la posición del pico o la anchura del pico también son determinadas por los parámetros del experimento, o sea, la temperatura del recocido, la atmósfera del recocido y la dosis de iones metálicos implantados determinan al final la forma exacta del plasmón de superficie. Aquí a la derecha podemos ver una serie de partículas de plata que están caracterizadas por medio de microscopía electrónica de transmisión. Podemos ver que las nanopartículas están distribuidas, digamos, aleatoriamente al interior del sustrato. Si hacemos una imagen un poquito más detallada, vemos que las nanopartículas podemos calificarlas como casi esféricas y con tamaños del orden de, en este caso, de unos 5 nanómetros. Ahora, en el laboratorio de nanoestructuras ordenadas, uno de los objetivos principales de este laboratorio es crear nanopartículas metálicas
pero que puedan describirse que tienen un cierto orden, un cierto arreglo, un cierto acomodo sobre el sustrato. Y para eso vamos a usar una técnica que se llama litografía por nanosferas. Y para eso vamos a desarrollar, por métodos químicos, sintetizar primeramente partículas coloidales de sílice que se van a acomodar sobre un sustrato. Podemos decir que se autoensamblan sobre un sustrato y tenemos este tipo de arreglos ordenados en este caso podemos decir que son partículas de sílice con tamaños un poquito más inferiores a la micra. Entonces, estos arreglos ordenados de partículas de sílice nos van a servir para utilizarlos como mascarilla para la implantación de iones o para una evaporación de una película delgada sobre este sustrato. Es decir, aquí tenemos sobre un sustrato, hemos depositado una monocapa de partículas de sílice muy bien ordenada, monodispersa en el sentido de que el tamaño de las nanopartículas es homogéneo, es muy constante, y ahora por implantación de iones o por evaporación térmica vamos a introducir los iones metálicos. En este caso, por ejemplo, una vez que evaporamos una película delgada sobre la monocapa de sílice, se van a recubrir esta monocapa, pero esencialmente el metal se va a acomodar en los intersticios que se forman en el arreglo ordenado de las partículas de sílice. Posteriormente, quitamos la monocapa de partículas de sílice y lo que nos queda es este arreglo de nanopartículas, en este caso son de oro, con forma piramidal, triangular, y esas nanopartículas ya tenían un cierto arreglo, un cierto orden, y que nos va a permitir, por ejemplo, estudiar las propiedades ópticas en función de ese arreglo ordenado. Otra de las tantas cosas que podemos hacer en el laboratorio del acelerador Peletron es, por ejemplo, irradiar nuestras partículas de sílice. Con la irradiación iónica somos capaces de deformar las partículas de sílice para cambiar la forma esférica a una forma elipsoidal. Abajo de esta figura podemos también ver que somos capaces de deformar también nanopartículas metálicas. Por ejemplo, hemos trabajado con partículas de oro, de plata, de cobre, y con una posterior irradiación iónica podemos deformar las partículas que habíamos visto que eran casi esféricas, las podemos también transformar a elipsoides. Y obviamente todo eso repercute en las propiedades ópticas de las nanopartículas. Finalmente, entre las aplicaciones que estamos buscando con nuestra investigación es, por ejemplo, utilizar estos arreglos ordenados de nanopartículas metálicas como sustratos para efectuar la espectroscopía Raman intensificada por superficie. En este caso, son para desarrollar sensores biológicos, sensores químicos, ya que cuando una molécula o una enzima o una proteína, etcétera, se adhiere a una nanopartícula, la señal que obtenemos por espectroscopía Raman se intensifica por varios órdenes de magnitud y eso nos permite entonces determinar con mayor precisión la cantidad de moléculas que hay en esa superficie, ¿no? Eso significa en la práctica, por ejemplo, que podemos detectar menores cantidades de una cierta molécula con esta técnica, ya que la intensidad se multiplica por varios órdenes de magnitud. Y eso es muy útil, por ejemplo, en las aplicaciones médicas, por ejemplo, porque podemos detectar
moléculas, enzimas o proteínas, etcétera, asociadas a diversos tipos de enfermedades, las podemos detectar con concentraciones muy bajas, y eso a la larga significa que las podemos detectar con mayor tiempo de anticipación. Bueno, entonces hasta ahí les explico más o menos lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio, y obviamente están invitados a acercarse al Instituto de Física para si tienen algún tipo de curiosidad, duda o interés en nuestro trabajo. Gracias.